Buenos días desde Gold Trading, análisis de la sesión europea del día 4 de marzo del 2022. Comenzamos con Nasdaq. Vamos a ver qué es lo que pasó, lo que ocurrió ayer. Bueno, pues después de tener como objetivo romper esta zona de resistencia tan importante, que parecía que lo estaba consiguiendo, incluso nos planteamos estos objetivos del módulo de arranque alcista con objetivos 14.541, etcétera. Bueno, pues la verdad es que cuando superó por un poquito el antiguo VPOC 17 de febrero, se derrumbó e incluso pues bajó por debajo de este soporte importantísimo que teníamos en 13.917, con lo cual este módulo de arranque alcista ha quedado anulado por el momento. ¿Y a dónde descendió? Bueno, descendió a esta zona de soporte importantísimo que tenemos marcado aquí con este rectángulo que podemos desplazar, que venía a ser todas estas zonas. Aquí tenemos un punto que sería en 13.754. Bueno, luego lo veremos en gráfico de 5 minutos, que era el final del VWAP semanal de hace 2 semanas, que ya lo veremos, ¿no? Entonces, ¿ahora qué es lo que estamos haciendo? Bueno, vamos a verlo. Teníamos esta zona baja, comentábamos, vamos a ver qué es lo que hicimos ayer. Ayer teníamos la proyección de este retroceso de FIBO. La verdad que había muchos elementos que nos decían que podíamos llegar incluso a los 14.506. El panorama era muy optimista. Teníamos un pequeño módulo de arranque alcista que había culminado, habíamos llegado al 261, vamos a eliminarlo ya porque esto ya no tiene sentido. Teníamos un segundo módulo de arranque que había llegado a esta zona, también que lo había conseguido, perfecto, pero esto quedó todo en un sueño. Aquí es verdad que teníamos una cuña, habíamos roto la cuña y esto le daba un cierto optimismo. Habíamos dibujado una segunda cuña, una segunda directriz alcista que vendría por aquí, que llegó un momento, empezó a descender y finalmente rompió y la verdad que hizo un movimiento bajista muy importante. Vamos a empezar a eliminar aquí zonas que teníamos de antes. Es verdad que este objetivo, que era un objetivo alcista, pues lo habíamos tocado, ¿vale? Lo vamos a dejar porque esto siempre va a quedar como objetivo alcista. Y lo que tuvimos es una bajada, ni más ni menos que hasta el VPOC semanal, incluso a una línea que sería el final del VWAP de hace 2 semanas. Justo aquí, curiosamente, ha tocado y ha rebotado. Entonces, ¿qué objetivos teníamos? Bueno, pues tenemos el VPOC semanal provisional de esta semana, lo tenemos en 14.050. Ahora hemos tenido una subida bastante interesante, lo hemos testeado y por ahora solo ha rechazado. Es verdad que vamos a tener, como quien dice, la apertura europea, y por ahora ha rechazado. Tenemos en este caso como objetivo alcista secundario el Naked VPOC de ayer, día 3 de marzo, en 14.127. Vamos a llevarlo por aquí como primer objetivo alcista tras tocar el VPOC semanal provisional. Es viernes, este punto tiene muchísima fuerza, Precio, ahora sí que es verdad que se ha puesto por fin por encima de la línea de la media móvil de 50, de 100, pero estamos aquí en la de 200, se lo está pensando. Como objetivos bajistas teníamos, después de emprender esta bajada, pues íbamos marcando proyecciones de retrocesos consecutivos, ¿vale? Hasta que ha llegado al final del VWAP y aquí ha rechazado. Entonces, aquí lo que tenemos ahora es una directriz alcista que podríamos tomar más o menos por aquí. Veremos si respeta o no. Por debajo es verdad que si rechazamos en el VPOC semanal, tenemos la posibilidad de completar otro recorrido bajista muy importante, pero para eso tendríamos que romper esta línea de final del VWAP semanal. Tendríamos que esperar a ver hasta dónde corrige. Vamos a eliminar también esta línea de tendencia que tampoco es muy clara. Tendríamos que esperar a ver hasta dónde corrige para trazar la proyección del retroceso de FIBO. Si por ejemplo no puede con este VPOC semanal provisional, pues lo lanzaríamos a ni más ni menos que los 13.569. Pero ahora tenemos que esperar. ¿Por qué? Porque además no tenemos ningún módulo alcista ni bajista claro, bien definido, con lo cual no tenemos una referencia muy clara. En gráfico de 1 hora
podríamos decir que estamos aquí inmersos en un gran lateral. Hemos apoyado, es verdad que no ha podido con este soporte, que sí que es verdad que una vez venció, que cuando vamos en los peores momentos de esta semana con el tema de la guerra, y ahora parece que está volviendo a una zona de cierta tranquilidad. Entonces, este objetivo, esta zona, es muy importante. Aquí tenemos unas plumas donde rechazó dos veces en 13.906. Volvemos a gráfico. 13.906, que caería aproximadamente por aquí, ¿eh? Estos dos puntos donde rebotó. Esto es una zona de soporte importantísimo. Incluso podemos ampliar a este tercer toque que tenemos aquí, 1, 2, 3 toques. Rechaza, rompe el soporte, va a zona de VWAP semanal, retrocede y ahora va en dirección norte. ¿Qué ocurre? Que ahora estamos como si fuéramos un sándwich entre el VPOC semanal provisional y este grandísimo soporte. Ya veremos si lo rompe. Si tiene fuerza, pues tenemos ya los objetivos alcistas consecutivos, los 14.310, 14.206, pero mucho cuidado con que volvamos a descender por debajo de esta zona. Tendríamos que esperar a que nos hiciera algún tipo de figura técnica interesante, pero ya lo vemos. Aquí por debajo tenemos, esto es un antiguo VPOC, los 13.840, pero vamos, para no liarnos, vamos a eliminarlo y vamos a dejar como grandes objetivos bajistas. Ya tenemos los alcistas, grandes objetivos bajistas, esta primera zona, este nodo en concreto de 13.948, y en segundo lugar este punto con el que no ha podido, que era el final del VWAP semanal, la semana que comenzó el 21 de febrero. ¿Vale? Bueno, por encima evidentemente tenemos nodos consecutivos, pero ya lo decimos, estamos en una zona bastante lateral, bastante complicada. En cuanto al S&P, en gráfico de 4 horas no nos dice gran cosa, más que, bueno, una vez superado esta zona de soporte, aquí he intentado tímidamente nuevas bajadas. Es verdad que estos mínimos, aunque sea por poco, son ligeramente mínimos más altos, máximos más altos. Tenemos una pequeña tendencia aquí. Incluso podríamos dibujar a ver qué tal sale el trazo de este pequeño canal. Bueno, pues parece que se respeta, entonces podríamos estar metidos en esta zona. Si nos vamos ya a gráfico de 5 minutos para nuestro scalping de pruebas de fondeo, pues veríamos lo siguiente. Aquí tenemos el VPOC del 3 de marzo, es decir, de ayer, pues casi, bueno, lo hemos tocado al tick. En este caso es muy diferente. El VPOC semanal provisional está más fuerte de S&P porque lo tiene por encima, el VPOC semanal, de la situación actual. En Nasdaq lo que hemos tocado es el VPOC semanal y nos quedaba, es como si lo tuvieran intercambiado, ¿vale? El VPOC diario, Naked VPOC diario en Nasdaq está por encima, y aquí lo que tendríamos es el VPOC semanal provisional. Es decir, está quizás un poquito más fuerte. Entonces, bueno, aquí volvemos a testear. Es verdad, aquí nos ha ocurrido exactamente pues una cosa muy parecida a Nasdaq, y vamos a ver que aquí tenemos una posible figura de un pequeño módulo de arranque alcista que lo podríamos clavar aquí, bueno, un poquito menos, nos hemos pasado. ¿De acuerdo? Con objetivo el 100%. El 100% es el VPOC semanal provisional. Es decir, esto, independientemente de que ya sea un nodo de volumen importante, lo convierte en un objetivo mucho más claro. Segundo lugar, pues tendríamos que ir a la zona esta de máximos en 4.411. Aquí ya tenemos definidos los objetivos alcistas. Objetivos bajistas, evidentemente, aquí sí que podemos trazar una pequeña directriz, que va a ser muy interesante ver cómo se comporta, si se sigue deslizando o finalmente rompe. Pero tenemos como objetivo más importante, evidentemente, este punto donde ha comenzado el módulo de arranque, donde se ha anclado la parte inferior del módulo de arranque alcista, los 4.316. En segundo lugar, el mínimo que se ha dado, 4.291. Si no pudiera superar esta zona y volviera, pues ya tendríamos que hacer el ejercicio de trazar el retroceso de FIBO, ya lo veríamos, pero tenemos que estar un poco a la expectativa. Es verdad que aquí tenemos una directriz
esta directriz, que ahora aparentemente nos ha roto, ¿vale? Nos ha roto y se está deslizando por encima de esta directriz. Esto técnicamente le daría un cierto sesgo alcista, pero bueno, vamos a tomar precaución porque es que con estos fundamentales tan disparados, que es el tema de la guerra de Ucrania, es la volatilidad, una noticia negativa pues te destroza los gráficos, así de sencillo. De hecho, esto es un retroceso así a simple vista al 61,8 perfecto, y lo que nos ha generado ha sido pues que ha sido tan rápido que no nos ha dado tiempo ni se dio ayer a las 9 y pico, ya no, nos ha pillado por sorpresa y nos ha ejecutado esto, ni más ni menos, al 161,8, una figura técnica perfecta, pero es que no nos ha dado tiempo porque casi todo se ha desarrollado en la sesión asiática. Así que ya veremos, lo dicho, los objetivos ya los tenemos claros. Aquí el VPOC final, bueno, vamos a dejarlo porque el VPOC de un día anterior siempre es un objetivo, pero como estamos encima, vamos a dejarlo como puntos relevantes. También evidentemente esta zona de soporte, vamos a eliminar esta elipse, y vamos a poner esta zona como muy importante también, este punto donde rebotó en dos veces consecutivas. Esto se comporta evidentemente como un soporte muy fuerte, que nos va a ser una gran barrera de cara a posibles bajadas. Ahora lo que decimos, el sesgo es ligeramente alcista. Vámonos al petróleo. Bueno, pues el petróleo, después de hacer la barbaridad que hizo, nos vamos aquí a gráfico de una hora, habíamos llegado al 161,8, incluso superado, y ahora nos marca este pequeño proyecto, es un pequeño proyecto por ahora, que no es otro que este módulo de arranque bajista. Si este módulo de arranque bajista se ejecuta, nos podríamos ir en el 100%, aquí tenemos 102,45, sería una zona muy interesante, lo que había sido un objetivo anterior, fijaros, estos dos módulos de arranque alcistas habían coincidido el 161 del menor y el 100% del menor en esta zona, que es exactamente ahora el objetivo bajista. Pero claro, aquí tenemos una salvedad, que hacer, es que los mínimos por ahora siguen siendo mínimos más altos. Yo aún no veo con claridad que pueda haber una pequeña reversa. De hecho, vamos a estar muy atentos a esto, a este posible ruptura. Pero si rompe, aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que se ejecutaría seguramente con un poquito de volumen módulo de arranque bajista. Casi me fiaría más de que pasara esta zona, los 105,30, para ir en primer lugar. Aquí tenemos un Naked VPOC que lo vamos a marcar, que es 104,15. Bueno, más o menos, ¿vale? Lo tenemos aquí. Vamos a dejarlo a 104,16, pero es 104,15. Aquí es un Naked VPOC, que evidentemente es una zona objetivo, estaría a medio camino en dirección al 100% de este módulo de arranque bajista. De todas formas, vamos a verlo aquí en más detalle. Aquí lo que tenemos, aquí sí que lo tenemos bien marcado, ¿vale? Es el Naked VPOC del 1 de marzo. Aquí lo que veíamos es este módulo de arranque bajista, en estos gráficos que ya nos interesan más en este formato. Aquí vemos la directriz que acabamos de trazar, muy clara. Por ahora está respetando y tenemos un nuevo volumen muy importante. Es el VPOC del 3 de marzo más el VPOC semanal provisional. Es decir, objetivo alcista. Bueno, aquí yo creo que este ya lo podemos eliminar, ¿verdad? Como esto es un objetivo conseguido, por limpiar un poquito gráficas, vamos a limpiar gráficas. Y también hay un montón de líneas. La importancia de esta directriz en primer lugar, en segundo lugar este mínimo donde hemos anclado el módulo de arranque bajista, para intentar primero, si superamos este punto es importantísimo porque aquí es donde se apoyó y además con pluma en gráfico 15 minutos y volvió otra vez en dirección norte. Entonces tenemos un gran objetivo que son los 114,15, muy cerca de 102,53, que sería el 100% del módulo de arranque bajista que acabamos de dibujar. Y en segundo lugar el 161,8.
que es muy importante el punto. ¿Por qué? Porque es una zona de densidad de volumen muy importante, con un VPOC diario muy cerca, los 95,76. Por debajo, que tendríamos esta gran acumulación, lo que era un naked VPOC semanal 91,80. O sea, estaríamos hablando de una bajada importantísima. Pero vamos a tener precaución. ¿Por qué? Porque estamos haciendo mínimos más altos. Con lo cual, los objetivos bajistas los tenemos muy claros, pero vamos a empezar a marcar objetivos alcistas, que esto aún puede seguir la fiesta. Para empezar, este punto importantísimo, 110,04. Cuando estamos por debajo de estos nodos de volumen, pues es verdad que nos da un sesgo bajista, pero es el nodo dominante en este momento. El precio teóricamente está orbitando cerca de esta zona y está pensando si lanzarse de este VPOC semanal a este otro VPOC semanal. Un recorrido, los desplazamientos según Volume Profile ya sabemos que funcionan así. Y claro, pues podríamos plantearnos que si sigue con esta línea, si va respetando esta línea de tendencia e intenta nuevos máximos, pues tendríamos ni más ni menos que esta posibilidad, que es irnos al 161 de todo este retroceso. Estaríamos hablando de 122,50, ni más ni menos. Ya sé que a mucha gente esto le da ya, bueno, 121,70 para ser más exactos. Por aquí, o si no, si lo anclamos un poco más abajo, 122,48. Objetivo ya muy alto. Es verdad, claro, evidentemente los máximos de este año, pues evidentemente son otro objetivo, pero también una resistencia muy importante. Entonces ya veremos. Creo que va a ser crucial la ruptura de esta directriz. Veamos, si expandimos un poquito, allanamos el gráfico, también podemos dibujar otra pequeña directriz en este sentido. Y ya veremos si lo rompe, este triángulo que está formando, ya veremos si lo rompe, en qué dirección. Si rompe por arriba, pues podríamos ir con permiso de esta ruptura por los 122,48. Si rompe este triángulo bajista y ejecuta el módulo de arranque, 102,53 y primera zona de densidad de volumen en 96, ni más ni menos. De acuerdo, ya lo tenemos claro. Vámonos al oro. El oro ha hecho una figura, vamos a verlo casi mejor directamente. A ver, evidentemente, esto lo que tenemos aquí es clarísimamente, esto es una tendencia alcista, además con una directriz, vamos a verla, vamos a anclarla un poquito mejor, ¿verdad? Vamos a anclarla así, aquí. Ya lo tenemos mejor. Una sucesión ya muy duradera, mínimos más altos, más mínimos más altos. Aquí teníamos el módulo de arranque alcista ya conseguido. Como ya lo hemos conseguido, por no redundar, vamos a eliminar para limpiar el gráfico. Y si nos vamos al gráfico de 15 minutos, que es lo más interesante, tenemos lo siguiente. Para empezar, la proyección de todo este retroceso de FIBO nos daría una zona altísima que sería los 1972. Vamos a eliminar este módulo de arranque que ya no nos sirve para nada. Y lo que hemos hecho, lo más importante, en el movimiento que se dio ayer. Aquí tenemos el VPOC del 3 de marzo, de ayer. Fijémonos qué es lo que ha hecho aquí, porque teníamos... Vamos a empezar a eliminar gráficos porque es que si no no nos da. Vamos a ver. Aquí lo interesante es lo siguiente. Para empezar, lo que decimos. Tenemos una directriz por debajo que la está respetando, esta que tenemos por aquí, pero aquí tenemos una segunda directriz que también sigue respetando. El movimiento que hizo ayer fue muy interesante. Aquí tenemos un pequeño módulo de arranque alcista, ¿verdad? Y nos daba estos objetivos, el 100% y el 161,8. Pues fijémonos en el movimiento porque técnicamente ha sido perfecto. Después de tocar, ayer estábamos en el 100%, decíamos, bueno, al objetivo 1954, este módulo de arranque alcista, más o menos, vamos a afinarlo un poquito más, para ser lo más exacto posible, 1953,50, habíamos llegado al 100% y decimos, cuidado que se nos puede ir a esta zona. Bueno, pues evidentemente, ¿qué es lo que ha hecho?
ha llegado a 1900. Habíamos dejado el VPOC del 3 de marzo, el de ayer, ni más ni menos que en esta zona, 1931,70. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha hecho un intento de bajada, ha roto, se ha ido por el 161,8, lo ha tocado, objetivo tocado, y ha tenido una corrección. La corrección a donde ha llegado, con pluma exacto al tick, a los 1900, al VPOC del 3 de marzo, territorio de 1931-1932. Aquí ha tenido un pequeño rechazo y sigue respetando esta directriz, sigue respetando este sesgo alcista. Con lo cual ya veremos si tiene intentos alcistas más importantes para llegar a estos objetivos que mencionábamos. Por ejemplo, uno tan sencillo como la proyección de este retroceso de FIBO con destino 1972,80. Es verdad que incluso aquí, como este objetivo ya lo tenemos solucionado, lo acabamos de explicar, vamos a eliminarlo. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Aquí también tenemos, aquí ha construido otro módulo de arranque alcista. Vamos a ver dónde nos lleva este módulo de arranque alcista mayor. Nos llevaría, el 100% lo ha conseguido, 161,8 tendríamos, como este objetivo ya lo hemos conseguido, bueno, vamos a dejarlo porque va a ser una referencia, al ser una resistencia reciente, va a ser un objetivo. Segundo objetivo, 1964,20, que es el que corresponde al otro módulo de arranque alcista. Así que teniendo en cuenta que el sesgo lo que tenemos es, por ahora, está respetando máximos más altos, mínimos más altos, por ahora tenemos que pensar en eso. Es verdad que tenemos que mirar siempre hacia abajo porque nos puede hacer unas correcciones muy, muy intensas, y la primera que sería la que ha ocurrido después de haber tocado el 161,8 de este pequeño módulo de arranque que había aquí. El VPOC del 3 de marzo sería de ayer, sería nuestro primer objetivo bajista. Segundo objetivo bajista, esta pluma con la que tocó y rechazó, que no sería ni más ni menos, es un VPOC también antiguo, 1924,80. En tercer lugar, exactamente el siguiente punto de soporte, que estaríamos en zona de 1916,70. Y luego ya, bueno, tendríamos un montón de sitios, el VPOC del 23 de febrero y un VPOC semanal en 1897. Pero esto ya vendría de romper esta directriz bajista, de romper incluso esta otra gran directriz bajista alcista que tenemos. Así que el sesgo, desde luego, ahora, por lo que vemos, es completamente alcista. Ya veremos, porque ha conseguido un objetivo muy importante, es normal que descanse el precio. En cuanto al gas natural, vamos a ir al gráfico de una hora, pues testeando otra vez lo que es el VPOC semanal, un nodo de alto volumen, no ha podido por segunda vez consecutiva. Y vamos a ver lo que tenemos en gráfico de 5 minutos. Pues en gráfico de 5 minutos tenemos lo siguiente. Aquí tenemos un objetivo bajista muy importante. Aquí no ha podido, encima es que no ha hecho un nuevo máximo, se queda un poquito por debajo. Entonces, este rechazo en este punto objetivo, que ya lo tenemos marcado, que son los 4.900, esto lo dejaríamos exactamente igual. Vamos a marcar primero objetivos alcistas. Como hemos tenido una tendencia alcista reciente, objetivo alcista sería, por ejemplo, la proyección de este retroceso de FIBO, ni más ni menos que los 5.108. Perdón, 5.118. Aquí tenemos un nodo de volumen, los 5.00, un número redondo, además siempre son objetivos muy interesantes, que nos vendría a ser un camino previo a la consecución de esta proyección de retroceso de FIBO. Pero vamos a ver que aquí por ahora no ha conseguido máximos, incluso ha rechazado. Simplemente puede ser una corrección, claro que sí. ¿Cuál es el primer gran objetivo de la corrección? Lo tenemos clarísimo. VPOC del 2 de marzo al 3 de marzo, que es VPOC provisional de esta semana. Grandísimo objetivo bajista. Segundo gran objetivo bajista, tendríamos que empezar a tocar estos puntos de rechazo, que realmente tendríamos que marcarlo en una zona bastante amplia, que ya nos coincidía aquí, pero vamos a actualizarlo un poco para que gráficamente, esto vamos a eliminarlo. Son varios puntos que empezaríamos en la zona de 4.769, pasando por 4.650 y por último por 4.629. Si lo rompe, aquí tenemos un naked VPOC diario del 1 de marzo muy importante.
Vale, pues lo dejamos aquí marcado y ya tenemos nuestro mapa. Entonces, objetivos bajistas claros, 4734, zona de soporte donde rechazó con pluma un poquito más abajo en varios niveles, en un rango relativamente amplio, y siguiente 4549. Por encima, es verdad, tenemos este nodo de volumen, 4901, tenemos este máximo que ha rechazado, 4930, también vamos a marcarlo, evidentemente. Vamos a aprovechar esta, bueno, casi mejor que no. Vamos a marcar un pequeño rectángulo y yo creo que con esto ya tenemos solucionado nuestro mapa de objetivos para todos los diferentes activos. Así que desearles mucha suerte y hasta la sesión americana. Saludos y hasta luego.